Bueno, aquí está, no en video, sino en foto, un castillo, un castel, hecho con castellers, hecho de personas, y cada persona que participa se llama un castellers, un casteller. El grupo, normalmente son grupos organizados o asociaciones a las que uno se afilia, lo llaman una colla de castellers, un grupo de castellers. Es gente que participa de alguna forma en, pues en el entrenamiento. Esto requiere mucho entrenamiento, la elección de las personas, el papel que juega cada una de ellas y la importancia de saber hacerlo para que no haya accidentes. Eh, bueno, aquí se ve que la base es muy importante y la base también es de personas. Eh, a la base del castel le dicen peña. La peña del castel es un conglomerado de personas que están en la base y que sostienen a los demás. Cada elemento, cada persona que hay es muy importante. Aunque esté abajo y esté en el montón, cada uno hace su parte para sostener el edificio entero. Eh, muchas veces el castillo solo tiene 3 o 4 pisos, 3 o 4 plantas, pero a veces quieren aumentar el número de plantas y entonces se sube una segunda hilera de personas encima de los demás abajo para aumentarle un piso al castillo. A veces también hay un tercer grupo que se sube encima del segundo y entonces ganan otro piso, otra planta, como diríamos en un edificio normal. Y los más pesados y más fuertes están en la base, en la piña, y pues así sucesivamente, más arriba están los más jovencitos, hasta que al final de todo, en la parte de más arriba, hacen como una manzana, le dicen así, una manzana, y con esa ya se sabe que llegaron a la cumbre del castillo, y encima eh, de esa manzana, digamos así, viene el último niño. Normalmente es un niño porque por el peso es mejor que sea un niño, y ese niño levanta su manito cuando ya está arriba del todo, y eso significa que han terminado, que el castillo está armado. Pues dura muy poco tiempo porque todos han tenido que resistir eh, toda la edificación, entonces los de abajo están que ya no aguantan más. Entonces, claro, se bajan muy rápido todos, como vimos en el video, y pues la satisfacción está en que lograron edificar el castillo sin sin ningún problema. Coronaron con éxito el proyecto. Sin embargo, la peña, como vimos también al final del video que vimos, la peña también sirve de colchón si el edificio se cae. Entonces así no hay tanto peligro. Sí que hay, a veces hay caídas malas, pues graves, pero en general logran servir como de colchón. Y pues como los que están más abajo del castillo son los más
acuerpados, y luego los más adultos, digamos. Los que caen de más arriba son los niños, entonces van cayendo encima de los otros. Normalmente no hay tantos accidentes, está bien pensado y es una cosa típica de Cataluña y pues muy atractiva cuando se presenta aquí. Bueno, explicando esto, también tengo que decir que ellos tienen un lema. Los castellers tienen un lema que se llama el tema casteller. El casteller es cada uno de los miembros del castillo humano. Ellos tienen un lema, todos se lo tienen que aprender, porque es un trabajo cooperativo, no tiene ningún sentido en forma individual, no se puede, es un proyecto conjunto. Entonces, necesitan 4 cosas, y eso lo tiene que aprender el niño más pequeño que participe, el grande, todos, como los principios básicos de la construcción. Se necesita fuerza. Al principio, hace unos 100 años, pues se trataba más de fuerza. Entonces los que estaban en la base, en la piña, pues eran más que todos los campesinos que tenían un trabajo pesado todo el día. Pero han ido perfeccionándolo y han añadido a la fuerza técnica para que todo funcione. Y pues como hay concursos, pues el arte se ha desarrollado mucho. La fuerza es importante, también es importante la técnica y es importante el buen estado físico, sobre todo de los que están en la base, en la peña. También es importante el equilibrio, entonces tienen que cultivar el equilibrio. Especialmente los que están más arriba o los que solamente están encima de una persona, necesitan equilibrio. Necesitan moverse hacia arriba con equilibrio. Los que están puestos ya necesitan no dejarse mover por el movimiento del que está subiendo, y el que está subiendo tiene que tener en cuenta poner bien donde debe ser los pies y las manos, y luego al llegar arriba saberse manejar allí y pararse. Es un trabajo que requiere y requiere ejercitar el equilibrio. También requiere confianza del uno en el otro. A veces hay castillos de una sola persona, una encima de la otra, pero a veces hay grupos de 3 o de 4 y tienen que agarrarse bien de los hombros y necesitan una medida de comprensión, de confianza el uno con el otro. El tercer valor que ellos tienen, el tercer lema, es el valor. Hay que ser valientes para participar en este proyecto común. Los que están abajo necesitan fuerza, tienen que aguantar mucho, y los que van subiendo también requieren de valor, valentía para subir, porque pueden caerse. Y también necesitan una cosa que en catalán se llama seny y que se traduce como cordura, tener como capacidad de concentración y de prever situaciones. Esto es importante y lo requieren antes en los ensayos, poniéndose de acuerdo en lo que van a hacer, porque hay
una gran variedad de estas torres, de estos castillos que se pueden hacer. Entonces, antes necesitan creatividad y necesitan, sí, como visión para saber qué van a hacer, pero durante la presentación también requieren estar concentrados y también prever cosas, eh, poder reaccionar en el momento adecuadamente, sobre todo si se presenta una emergencia. Entonces es importante la cordura y la concentración. Pues los términos que se usan son todos en catalán. Casteller es catalán, Sein es catalán y todas las otras cosas, todos los otros elementos también son en catalán y son difíciles de traducir al castellano. Pero bueno, más o menos nos damos cuenta de qué se trata. Los ingleses le llaman a este elemento torres humanas. Y bueno, es una buena traducción. Los catalanes yo creo que estarían más contentos con la palabra castillo. Aparte de la fuerza, el equilibrio, el valor y la cordura, necesitan también constancia, trabajo, se tiene que entrenar como cualquier otro deporte, esfuerzo, regularidad, confianza, compenetración unos con los otros, hermandad y muchas otras cosas. Entonces a mi modo de ver, es algo muy bonito. Yo no lo he visto en ninguna otra parte. Y es muy bonito. Y es tal vez de todas las cosas que yo he visto, lo que más se parece a la idea de Dios de lo que es la iglesia. La iglesia está formada por las personas que le han entregado su vida al Señor. El Señor sabe quiénes son, qué hay en el corazón de cada uno. Él sabe qué personas le han recibido en el corazón y quiénes no. Las personas que realmente le han entregado su vida a Él forman parte de la iglesia. Y la idea del Señor es que funcione así, como un edificio. A cada creyente el Señor lo insertó en la iglesia y lo capacitó para poder ser útil en la iglesia. La iglesia no se puede hacer solo. Los castillos no se pueden hacer solos tampoco. No tiene sentido una sola persona tratando de hacer una torre humana, imposible. La iglesia tampoco. Se necesita un mínimo de 2 personas. El Señor dijo, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues sí, un mínimo de 2 personas, aunque por supuesto que lo ideal es que sean más, porque se necesita hacer muchas cosas en una iglesia. Y bueno, eso es lo que me gustaría ver en la escritura. Todos los creyentes formamos parte de la iglesia, una sola iglesia universal. No es un edificio, no es una organización humana hecha por alguna entidad, no. La Iglesia Universal está formada por todos los creyentes de todas las partes de la tierra y de todas las edades. Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, todos ellos y todos los que creyeron después de ellos
y nosotros los que hemos creído en el presente siglo. Todos formamos una sola iglesia y esa iglesia será la que el Señor llevará cuando venga por ella. Los hermanos que ya murieron, que están en los sepulcros, serán resucitados, recibirán un nuevo cuerpo, serán levantados en el aire y junto con ellos iremos nosotros los vivos, que también cambiaremos de cuerpo, el Señor nos dará un cuerpo nuevo y entonces unidos todos los creyentes iremos al encuentro de Él en las nubes. Nos dice Primera Tesalonicenses 4. La iglesia del Señor es solo una y el Señor la conoce. Una persona que dice que es cristiana, pero no le ha entregado su vida al Señor, ni pertenece a esa iglesia. Pero una persona que realmente se ha rendido al Señor, le ha rendido su vida, pertenece a esa iglesia. Bueno, pero es imposible reunirse todos, toda la iglesia que está viva, todos los que están vivos en un solo sitio. Entonces, el Señor desde el principio organizó las cosas de tal manera que en cada ciudad se reúnen o en cada localidad se reúnen los creyentes que hay allí en esa localidad. Por supuesto, cuando ya una ciudad crece mucho, pues es necesario reunirse en varios lugares. En todo caso, la idea del Señor es que cada uno de los creyentes se reúna en una iglesia local, en cierta iglesia, no que nos quedemos solos. No es la idea del Señor que cada uno ore, lea la Biblia solito y ya. No. Es necesaria la vida de comunidad, porque nosotros necesitamos una familia. Cada uno de nosotros tiene la suya y recibe beneficios de pertenecer a una familia. De la misma manera, la iglesia funciona como una familia de Dios. La familia humana no dura para siempre. Cuando partimos de este mundo, los lazos familiares físicos, pues se acaban. Pero los lazos de hermandad en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, permanecen por la eternidad. Entonces, el Señor desea que cada uno de los creyentes se reúna en algún sitio, en alguna iglesia local, donde haya otros con el mismo deseo, también que han nacido de nuevo, que han entregado su vida al Señor y que quieren agradarle. Entonces, juntos consultan en la Biblia cómo quiere el Señor que nos reunamos y lo hacen. Y juntos, como una familia, seguimos ayudándonos a crecer los unos a los otros. Y entonces, el Señor quiere que a través de la iglesia local crezcamos, maduremos en la fe y ayudemos a otros a madurar en la fe. Entonces, lo que me pareció bonito de los Castellers es que es tal vez lo más parecido a la iglesia que hay en la cultura popular. ¿Por qué? Porque los elementos del castillo humano que hacen aquí, son personas. Y los elementos de la iglesia son piedras, pero piedras vivas, son personas. Y vamos a leer eso en 1 Pedro 2.
En 1 Pedro 2, versículo 4 y 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nos acercamos al Señor Jesús, que también es una persona, que también es una piedra viva, la piedra principal, por supuesto, pero nos acercamos hacia Él como piedras vivas. Y las piedras vivas, a diferencia de las piedras muertas, crecen, van creciendo. Y la idea del Señor es que vayan creciendo armoniosamente, no solamente que una crezca, sino que las de alrededor también, y entonces el edificio completo va creciendo. Piedras vivas, personas, como como hacen los castellers, piedras vivas, y el fundamento también es una piedra viva, una roca viva, estable, poderosa, es el Señor Jesús, pero también es un ser humano, es una persona. Bueno, en el Castel, es el verdadero nombre del edificio que hacen aquí, hay personas de todas las edades, y en la iglesia también. Y pues hay un versículo muy bonito en Joel 2, que aunque está en el Antiguo Testamento, nos sirve para lo que hacemos cuando nos reunimos, que dice en Joel 2:16, dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entonces, en el corazón del Señor está que, que haya en la iglesia personas de todas las edades. Todas ellas necesitan el sostén de la familia de Dios. Todos están bienvenidos y todos tienen un lugar en la iglesia del Señor. Bueno, este versículo incluye a todos, los ancianos también, los adultos, los recién casados, todos tienen su lugar en la iglesia. La única condición es que hayan recibido al Señor Jesús en su corazón y le hayan entregado su vida. Pero en la iglesia hay de todas las edades. También, en el caso de los castellers, hay un objetivo común. Tienen que estar de acuerdo en lo que van a hacer. Si hay desacuerdos, todos tienen que plantearse antes de empezar a ensayar. Y cuando ya ensayan, todos se comprometen con lo que han acordado. Pero tiene que haber unidad. Si no hay unidad y resulta que uno de los de la mitad del edificio, uno de los de la tercera planta, el, el grupo que está en tercer lugar hacia arriba, decide que no quiere, pues todo lo que hay encima de él se daña. Y también los compañeros que están en el mismo nivel. Entonces es necesaria la unidad. Y en la iglesia también es necesario eso. Y el Señor también lo previó. Y vamos a leer algunos versículos en Efesios 4 que hablan de eso.
Dice en el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La razón por la que podemos reunirnos en una iglesia local no es porque seamos todos igualitos, no lo somos, somos muy diferentes. La razón es porque tenemos un mismo Señor, un mismo Salvador, tenemos también unas mismas instrucciones, una sola escritura, tenemos un solo Espíritu Santo que está en todos los creyentes, un solo bautismo, una sola fe, unas verdades que creemos y que están en la Escritura. Entonces, no estamos unidos porque llegamos a un acuerdo, sino estamos unidos porque el Señor nos dio las instrucciones a todos. Y los que recibimos al Señor Jesús, nos sometemos a Él. Entonces, si todos nos sometemos a Él, tendremos unidad y sabemos para dónde vamos. La unidad en la iglesia también es importante y entonces por eso dice el apóstol que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Unidad en el Espíritu y en paz. Entonces, idealmente, cada congregación tendría que tener esta atmósfera. Cada uno, dependiendo del Señor, por su espíritu, haciendo lo que tiene que hacer y mirando cómo ayuda en la edificación de los otros y dejándose ayudar de los otros para ser edificado él también. El diseño es fabuloso. El diseño del Señor para su iglesia es fabuloso, es maravilloso. Pero entonces sí, como nos ha dicho el versículo 1, tenemos que andar según ese llamado, según esa idea de Dios, según ese diseño de Dios. Entonces hay un objetivo común. También hay un fundamento. En los castellers, en la edificación que hacen ellos, hay un fundamento que está abajo, es muy ancho, muy fuerte, son personas, pero fuertes, estables, de buen estado físico. Y la iglesia también tiene de fundamento personas. Y allí mismo en Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, está dicho esto. Dice en el 19 de Efesios 2, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, el castel tiene un fundamento, es la peña que está debajo y que está formada por varios fuertes, estables. De la misma manera, la iglesia tiene un fundamento
el fundamento de los apóstoles que estuvieron con el Señor y de los profetas, como Juan, que escribió profecía, como los otros apóstoles que también escribieron las palabras de Dios y nos las dieron en el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento que tenemos. No tenemos que aceptar otro, porque cada vez que ha aparecido alguna otra persona diciendo que Dios le ha hablado y ha escrito cosas, han salido muchas sectas raras. Entonces, no tenemos que aceptar nuevas revelaciones añadidos a la palabra de Dios. Sí, creo que todos los creyentes estamos de acuerdo en que el Señor cerró ya el canon de las Escrituras. Las Escrituras están completas y toda cosa que alguien hable en nombre de Dios tiene que estar de acuerdo con las Escrituras. Y una nueva revelación, que el Señor me dijo tal cosa, que el Señor me dijo tal otra, que el Señor le mandó decir tal otra, tiene que verse con cuidado, y todo lo que la persona diga tiene que pasar el filtro de la Escritura. Si atenta contra alguna verdad de la Escritura, no la podemos aceptar, aunque diga que el Espíritu Santo le habló. Ese cuidado debemos tener, y de esa manera el Señor ha sostenido a su iglesia durante 20 siglos y la sostendrá hasta el final. Entonces, el fundamento es las enseñanzas de los apóstoles y los profetas que están consignados en el Nuevo Testamento. Pero el fundamento principal, la principal piedra del fundamento es el Señor Jesús. Y efectivamente, cuando Pedro le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo que sobre esa roca edificaría su iglesia. La roca es Cristo y por eso se sostiene. La roca no es una persona falible como nosotros, pecadora. La roca, el fundamento de la iglesia es Cristo mismo. Bueno, y luego me gustaría leer en Efesios 4, antes de que vayamos a 1 Corintios 12, en Efesios 4, unos versículos más. En el versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el Señor dio a cada creyente un don, por lo menos, a veces más, para capacitarlo, para ser de ayuda a los demás.
La idea no es que alguien crezca solito, crezca mucho, y entonces el edificio sea formado por una piedra enorme y las otras pequeñas. No. La idea es que todas las piedras crezcan a la vez y el edificio crezca porque todos crecen, unos ayudándose a los otros, el que tiene un don ayudándole al otro, todos edificándonos en amor, en armonía, dependiendo del Señor para que Él nos diga cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que ayudar a los demás. Pero sí, esta edificación solo se puede dar en la iglesia. Vamos a 1 Corintios 12, los versículos que aparecen ahí. 1 Corintios 12, versículo 4. Lo leímos la otra vez. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y así sucesivamente va diciendo diferentes dones que hay. Y cada uno los recibe no para colgar un título, sino porque Dios quiere usar ese don que me da para la edificación de los otros. Entonces hay dones, y cuando esos dones se ponen en función, es decir, se desarrollan, se usan, entonces aparece el ministerio o el servicio. Un don, si no se pone en ejecución, pues no sirve, no edifica. Entonces, por eso es necesario el ministerio. El ministerio significa servicio. Yo, con el don que he recibido, lo pongo en práctica para ayudar a otros en la iglesia, para que ellos también crezcan. Y si cada uno funciona como debe, entonces a veces hay agrupaciones de personas con diferentes dones y diferentes funciones y juntos hacen lo que dice en este versículo, operaciones, hacen cosas juntos. Todo para edificación de la iglesia. Entonces el diseño de Dios es muy bonito y una iglesia saludable es una iglesia donde cada uno busca trabajar en lo que está preparado y busca asociarse con otros para juntos hacer más que lo que haría cada uno por separado. Y así vamos creciendo y ayudando a crecer a otros. Entonces, el diseño es muy bonito. La canción que puse al principio me gustó por eso, porque muestra la realidad de lo que es una iglesia hoy en día, que hay problemas a veces, pero también el Señor nos ha dado instrucciones para enfrentar cuando se presenta un problema, de manera que se puede seguir edificando la iglesia unos con los otros. Y siempre tenemos que cuidar y orar que el Señor nos guarde en unidad, que nos guarde en crecimiento, que nos ayude a enfrentar con sabiduría y dependencia de Él los problemas, pero el Señor puede hacerlo. Entonces, la canción dice, yo tengo una herencia terrenal, digamos así, algo que me pertenece a mí aquí en la tierra,
y es como mi corona. Es mi familia, es mi gloria, es un regalo de Dios. Me quieren, lloran, ríen conmigo, son hermanos y amigos que Dios me regaló. Gracias a Dios por mi iglesia, por estos hijos de Dios. Me quieren, lloran, ríen conmigo, son hermanos y amigos que Dios me regaló. Solo no estoy luchando en la batalla, soldados me acompañan que son fieles a Él. Y entonces ora, que siempre esté dispuesto, no, que siempre dispuesto esté a las duras, igual que a las maduras, para servirles bien. Se necesita constancia, se necesita paciencia, perdón, pero es posible, el Señor nos ha capacitado para hacerlo. Gracias a Dios por mi iglesia, por mi familia en la fe, que siempre esté dispuesto a las duras, igual que a las maduras, para servirles bien. Y luego la siguiente estrofa dice, si tengo que aguantar algo mal hecho, ceder de mi derecho o un agravio sufrir, que pueda, como Jesús me ha amado, amar a mis hermanos y perdonar así. Gracias a Dios por mi iglesia, por mis hermanos de aquí, que pueda, como Jesús me ha amado, amar a mis hermanos y perdonar así. Me gustaría que la pudiéramos escuchar una vez más, si les parece. Entonces voy a Sí, señor. Gracias. a poner el audio, mientras pongo también la letra.